Hola, soy Solaimsa. Hoy quería hablaros sobre las 7 torres del diablo. Estas 7 torres se dice que están guardadas por los yesidíes, a los cuales se les llama los adoradores del diablo. Pero, como vamos a ver, en realidad esto es un gran mito porque este grupo religioso, de alguna manera, no tiene nada que ver con adoraciones al diablo. Sí es cierto que es un grupo muy secretista y debido precisamente a que no se abre, ¿no?, a contar cuáles son sus ritos, etcétera, bueno, pues ha habido como interpretaciones erróneas de lo que realmente representan los yesidíes. ¿Cómo llegó a mí este tema? Llegó ya hace mucho tiempo. Llegó en un tiempo en el que yo estaba estudiando la ubicación de las catedrales en Francia y de ver cómo algunas de ellas conforman la constelación de Virgo. Las catedrales, en principio los templarios las hicieron en ofrenda o como homenaje a la Virgen, pero en realidad es lo que dicen, en realidad se cree más que fuera a María Magdalena que a la Virgen, ya que los templarios eran más guardianes del misterio de la descendencia de Jesús que otra cosa. Entonces, de ahí que la Notre Dame, que es como llaman a la mayoría de las catedrales, y no a todas, por lo menos a las francesas, claro, pues, y algunas basílicas y algunas otras iglesias concretas, conforman, como digo, la constelación de Virgo. Si miramos desde lo alto, ¿no?, hacemos una foto aérea, bueno, pues se puede ver esto, ¿no? Y ahí también es donde, bueno, pues investigando esto, como digo, me enteré de que estas 7 torres que llaman del diablo, por ser unos lugares peculiares y llevar una creencia, una leyenda peculiar, como vamos a ver, lo que conforman es la constelación de la Osa Mayor. Estas 7 torres son unos puntos donde, o sea, estos lugares, perdón, en lo que es el planeta, ¿no?, en los distintos lugares del planeta, que ahora vamos a ver, voy a poner un mapa para que los veáis, los ubiquéis, ¿vale? Bueno, pues estos puntos que forman la Osa Mayor, es donde están construidas una serie de torres y que se cree que es como advertencia de lugares ligados a entradas a planos astrales bajos. Quiero decir, no es que sean las torres del diablo, sino que estarían ubicadas en lugares energética o vibracionalmente baja. Igual está la tradición en España de San Lorenzo del Escorial, el monasterio de San Lorenzo. Se dice que era un punto, igualmente, una apertura hacia los infiernos, que decían, bueno, hacia los bajos astrales, y entonces Felipe II decidió hacer una construcción en ese lugar para que de alguna manera actuara como tapón, ¿no?, como freno, para que esas energías no afloraran. Y entonces, bueno, pues este monasterio tiene esa tradición. Y además lo hicieron en forma de parrilla, porque está en conmemoración a San Lorenzo, por eso San Lorenzo del Escorial, porque el pueblo de allí era el Escorial. Y esta zona donde está el monasterio es como una especie de población aparte y le llamaban San Lorenzo. Estaba, como digo, en conmemoración a San Lorenzo, que fue maltratado y muerto en una parrilla. Y dice también la tradición de que cuando ya estaba muy tostado por un lado, les decía a sus maltratadores, ¿no?, que le dieran la vuelta, porque ya estaba dorado por ese lado. Bueno, no creo que con el dolor tan horroroso pudiera decir esto, pero bueno, ahí está la leyenda. Entonces, como digo, en diferentes lugares del planeta hay determinadas construcciones que por creencias se han hecho ahí para proteger el lugar. Y ahí tenemos estas 7 torres. Por lo tanto, si es para proteger esos lugares o avisar de esos lugares, los vigilantes de estas torres, que son estos yesidíes, no pueden ser adoradores del diablo, sino todo lo contrario. Porque no tiene sentido, se contrapone realmente la descripción, ¿no?, del mismo. Bueno. Primero voy a exponer lo que se cuenta por tradición desde antiguo. Eso es lo primero, ¿no? Y luego después me voy a la situación real actual, explicando un poquito, pues ahora mismo, en qué consiste este pueblo y bueno,
Lo que os voy a explicar ahora mismo es de determinadas experiencias de personas que han ido a estos lugares y que, bueno, pues han expuesto sus vivencias y realmente han visto que es una gente súper amable, muy educada, muy acogedora. Enseguida te llevan a sus casas para te dan comida, camas, etcétera, o sea que son muy amables, ¿no? Y que no tienen nada que ver, pero sí es cierto que guardan mucho, es como un secreto su creencia, ¿no? Entonces así, bueno, pues eso, carga una leyenda maldita, ¿no?, de seguidores del diablo. Uno de los que en antiguo hablaba de la relación de la Osa Mayor con algo oscuro fue Plutarco. Plutarco dice que para los antiguos egipcios relacionaban a la Osa Mayor con Set. Set se supone que era, bueno, que supone no, es el que mató a Osiris, por lo tanto se supone que era el malo de la película, es decir, el hermano malo, ¿no? Y por eso a Set se le relaciona con el diablo o con Satanás. Pero en realidad en la tradición egipcia el concepto de bien y mal no estaba definido como lo tenemos ahora. Y en otro vídeo que voy a hacer sobre los dioses egipcios lo explicaré mejor, ¿vale? Entonces, como digo, Plutarco decía esto, ¿no?, que los egipcios asimilaban la Osa Mayor a Set. Si en los lugares donde ubican estas torres, como digo, se unieran, como ahora vamos a ver en el mapa, pues entonces veríamos esta Osa Mayor. Os voy a poner ya la imagen para que veáis la Osa Mayor y, bueno, pues la relación, como digo, que Plutarco comenta de los egipcios. Yo no lo había oído, solamente Plutarco es el que he oído que dice que la Osa Mayor estaba en relación a Set, pero yo no lo había oído previamente. Entonces vamos a compartir el mapita que he encontrado para que podáis ver las ubicaciones de estas torres. Vale, aquí las tenéis. Aquí veis las torres. Bien. Os dais cuenta de que si empezamos de abajo arriba, tenemos a Sudán, tenemos a Nigeria, a Níger, perdón, tenemos a ver si lo puedo ir marcando, aquí, perdón, Sudán, Níger, Siria, Irak, que no se ve bien en el mapa, Turquestán, y arriba estaría la zona de Siberia y de los Urales. Entonces, si nosotros juntamos estos puntos, estas torres, vemos que conforman la Osa Mayor. ¿Veis? Entonces, esto es lo que, bueno, pues se cree, es tradición, de que en realidad estos lugares es donde están estas torres que serían aviso de lugares, pues como no muy favorables energéticamente hablando. Vale, bien, vamos a quitar la imagen para poder seguir con la exposición. René Guénon, que era un matemático, era masón, era filósofo y además era un esoterista francés, que tenía otro nombre, que era Abd al-Wahid Yahya, que esto es como muy árabe, ¿no? Pero bueno, se le conoce como René Guénon, y es como podréis encontrar libros en internet, usaban información en internet o libros, ¿no? Yo le he conocido por lo que es la parte simbólica, por la traducción que él hacía de los símbolos, ¿no? Entonces, como digo, este esoterista francés dedicó parte de su obra a la simbología extensamente, que es por lo que, como digo, yo le conocía, ¿no? Y en algunos de sus escritos habla de precisamente estos lugares, los lugares geográficos que os he mostrado. Él habla de estos centros, ¿no? Él estudió de las fuentes más tradicionales, leyendas, simbología, para poder, bueno, pues llegar a sus conclusiones con respecto a los estudios que él hacía, ¿no? Entonces, nos encontramos así que en algunas de estas regiones, situadas en diferentes países,
están muy ligadas unas a otras por determinadas leyendas y que él fue capaz de ir recopilando para transmitirnos en sus libros. Va recogiendo las historias sobre el tema de los lugares donde están situados estas torres, y estos lugares siempre están protegidos por determinados grupos mistéricos o esotéricos o religiosos, pero con una línea esotérica importante. Entonces, es curioso que estos lugares, bueno, pues siempre estén en relación con algún grupo, como es el caso de los yesidíes, ¿no? Como digo, ¿no? Estos grupos siempre tienen rituales secretos y muchos de ellos malinterpretados clarísimamente, ¿no? Y por esto los conceptos erróneos que se han dado, ¿no? Fijaros una de las descripciones que hace Guénon sobre uno de estos lugares. Lo he copiado exacto para leeroslo sin poner de mí, ¿verdad? Porque me ha quedado un poco sorprendida. Él afirmaba, dice, según testimonios dignos de fe, no pone de dónde son esos testimonios ni nada, pero son dignos de fe según él, concretamente en una región remota del Sudán, región del monte Nuba, hay un poblado licántropo quiere decir hombre lobo, que comprende, bueno, hombres y mujeres, que comprende al menos unos 20.000 individuos. Hay también en otras regiones africanas organizaciones secretas tales como aquella a la que se le ha dado el nombre de Sociedad del Leopardo, en las que algunas formas de licantropía desempeñan un papel predominante. A ver, dignos de fe, fuentes, cuando no se dicen las fuentes, yo no me lo creo. De todas maneras, el hecho de que en África sí es cierto que hay mucha tradición, y eso sabemos, de que las personas, los brujos y los grupos, las tribus, se disfrazaban de determinados animales y tenían costumbres similares, algunas de ellas, sobre todo en tiempos muy antiguos, de determinados animales. Entonces, sí es cierto que está la sociedad del leopardo, lo que no quiere decir que sean personas leopardos, ni que está la sociedad de los lobos, o de los hombres lobos que se podían hacer llamar ellos mismos, pero no quiere decir que sean licántropos, ¿vale? Es decir, un hombre que en la luna llena o una mujer se transforma en lobo. Dice, además de Sudán, la sociedad madre, de ser en Sudán la sociedad madre de la sociedad leopardo, también estaba otra situada en Níger. Y allí lo relacionan un poco con la leyenda del dios Set, con la cabeza del asno, y bueno, pues todo esto, como digo, puede degenerar en determinadas leyendas, ¿no? Como la que os he comentado ahora, ¿no? También en la zona de Libia y del Chad, pues hay este tipo de tradiciones. Otra de las torres que hemos visto en el mapa se localiza en Siria, ¿vale? Siria es tierra de fenicios, escitas, asirios. Los fenicios se cree o se considera que son descendientes de los pueblos que estaban alrededor del Mar Muerto, y por tanto, y también que se asentaron en las zonas de Siria. Los escitas dicen la tradición que tienen cierta analogía con la sociedad leopardo y también que se hayan ligados al chamanismo. Chamanismo, el origen no está en América, como ahora veremos, está en Rusia y en otras zonas de la zona de lo que es la Rusia Oriental, toda esa parte de Oriente Medio, Próximo y Medio, que estaría un poco en esta misma línea chamánica, ¿no? Entonces, como digo, a los escitas se les relaciona también con esta sociedad leopardo, no solamente en África, como hemos visto antes. Y los asirios se encontraban también en el territorio de Irak, también es la zona de Medio Oriente, y aquí la torre que se dice que está ahí es la que se relaciona con Nemrod. Nemrod, o Nimrod, que es el que hizo la torre de Babel, fue un monarca de Mesopotamia, y se le describe como que es hijo de Cush, nieto de Cam, bisnieto de Noé, y como el primero que llegó a ser poderoso en la tierra. Es como se le dice, ¿no? Un poderoso cazador por la voluntad de Dios, que es lo que pone en el Génesis. Nimrod se dice que fue el fundador y del primer reino
formado después del diluvio en la zona de Mesopotamia. O sea, que era alguien como muy relevante, ¿no? Pero aquí he encontrado unas palabras de Josefo, cómo describe a Nemrod. Josefo era un historiador. Él dice que Nemrod lo que quería era que caminara la gente sola. Bueno, él no dice eso. En realidad, la idea final es que Nemrod, el fin que tenía era de que la humanidad, las personas, caminaran solos sin temor de Dios. Sin temor a ese Dios manipulador, que en ese tiempo ya sabemos quién es, ¿verdad? La zona de Génesis es Yahvé. Y entonces que caminaran por sí mismos. No quiere decir que se volvieran ateos o no creyeran en nada divino, sino en ese Dios. Solamente en ese Dios. No tergiversemos las palabras, ¿no? Pero Josefo dice, fue Nemrod quien los incitó a tal afrenta y menosprecio hacia Dios. Él era un nieto de Cam, hijo de Noé, un hombre atrevido y de gran fortaleza de manos. Los persuadió de que no le atribuyeran a Dios como si fuera por medio de él que habían obtenido felicidad, sino a creer que fue su propio esfuerzo los que les alcanzó esa felicidad. Fue cambiando gradualmente su gobierno en una tiranía al no hallar otra manera de apartar a la gente del temor de Dios que induciéndolo a una tonta dependencia de su poder. Puntos suspensivos, ya no he apuntado más. Claro, la multitud estaba muy con ganas de seguir a Nemrod, parte de ella, ¿no? Parte de esta multitud, ¿no? Entonces, él sigue diciendo, dice, ahora la multitud estaba más que lista para seguir las determinaciones de Nemrod y a considerar una muestra de cobardía el someterse a Dios, y construyeron una torre, sin reparar en dolor, ni siendo en lo más mínimo negligente con el trabajo, y a causa de la multitud empleada en ello, creció muy alta, más rápido de lo que ninguna hubiera esperado. Pero su anchura era tal y estaba tan fuertemente construida que a pesar de su gran altura parecía a la vista ser menor de lo que realmente era. Fue construida con ladrillo cocido, pegados con mezcla hecha con brea, de manera que no permitiera el paso del agua. Cuando Dios vio que actuaron tontamente, él no quiso destruirlos completamente, puesto que no crecieron como sabios por la destrucción de los pecados anteriores. Pero él causó un tumulto entre ellos, produciendo en ellos idiomas diversos y causando con esa multiplicidad de idiomas el no poderse entender unos con otros. El lugar donde construyeron la torre ahora se llama Babilonia, debido a la confusión de esta lengua, la que entendían fácilmente antes, y para los hebreos, por la palabra Babel, confusión. Esto dice Josefo. Es decir, que Nemrod construyó esta torre como una manera de simbolizar que los humanos tenemos la capacidad de conseguir las cosas por nosotros mismos y no estar esperando siempre a que nos sean concedidas por favor de Dios. Porque entonces quiere decir que tenemos que pedirle permiso para ser felices, tenemos que pedirle permiso para pensar, tenemos que tener permiso para todo lo que sea nuestra vida. Y él pensaba que esto no era adecuado, que esto solamente podía ser de un Dios tirano. Y bueno, entre otras razones, como explica Josefo, yo explico lo que decía Josefo, la traducción como lo he entendido. Y entonces, bueno, pues él quiso hacer esta torre como una manera de unión de los humanos en un trabajo en común, en conquistar los cielos, es decir, en acercarse más a lo que es la divinidad de cada uno. Mala idea no era, pero está claro que no era el tiempo tampoco. Bien, pues aquí nos volvemos a otro lugar dentro de este mapa que os he expuesto, que os he enseñado, que se llama el Kurdistán. El Kurdistán, aquí es donde aparecen los yezidíes, ¿vale? El Kurdistán, como digo, es donde están estos yezidíes y se les considera que son los descendientes de los habitantes de Nínive. Nínive es una antigua ciudad asiria cercana al actual Mosul, que está en Irak. Aquí tenemos a estos señores de los cuales vamos a hablar en unos minutitos. Pero me quedan los últimos lugares que habíamos comentado.
y son los que están en la zona de Siberia y los Urales, que es Rusia. Rusia es la tierra del chamanismo asociado al nomadismo. De aquí es de donde está el origen. Aquí hay un grupo, que es los que se consideran los primeros chamanes como tal, que se les llama los Bon. Los Bon son un grupo, los llaman los Bon negro, porque hay otros llamados Bon blanco, y no porque sean malos los negros, sino porque los Bon negros son los que se quedaron con el trabajo de la tierra, el puro chamán. El Bon blanco es el que luego se mezcló con la línea tibetana, y entonces hicieron una mezcolanza, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con cosas negras ni historias raras. Bien, bueno, pues aquí tenemos en la zona de Rusia, como digo, la parte de los Urales y Siberia estaban los otros dos puntos, ¿vale? Y en el medio, en la zona de la Rusia oriental, que es donde está Turquistán, bueno, pues ahí es donde están unas estepas, las estepas de Kazajistán, y en toda esa parte es donde están estos adoradores del diablo. No. Vamos a ver, ¿qué son estos adoradores del diablo? Estos yesidíes. Bien, los lugares que ellos decidieron guardar, los yesidíes, ¿vale? Es por lo que se les consideró o se les dio este apelativo de adoradores del diablo, porque estaban guardando dentro de su territorio, claro, las torres del diablo. Pero en realidad, como digo, es una creencia religioso-ocultista, no es otra cosa, ¿vale? Es muy diferente a lo que se dice de ellos, ¿no? Este grupo nada tiene que ver ni con invocaciones, ni adoraciones, ni nada con el diablo, nada, nada. Donde está el lugar, uno de los dos lugares más importantes, donde están los yesidíes en Irak, es Mosul. Mosul es el más importante centro yesidí. Se dice que los yesidíes es como una mezcla entre el Islam, el cristianismo y el zoroastrismo. Una mezcolanza. Entonces, de demoníaco, poco, ¿no? Bueno. La ciudad que se considera como la ciudad sagrada para los yesidíes es Lalis. Lalis, que está también cerca de Mosul, es como la Meca para los musulmanes o el Vaticano para los católicos, ¿vale? Sería su lugar más sagrado. Bueno, los adoradores del diablo en Irak en realidad es un capítulo de un libro sobre religiones de Oriente Medio y ya se ha quedado ese nombre para ellos, ¿no? Parece que se le dio este apelativo sin base real por sus prácticas ocultas, no oscuras, ocultas. Pues ellos profesan una línea de creencia que no quieren que se sea conocida. Los yesidíes en realidad no adoran al diablo, ni realizan rituales satánicos, ni cualquier cosa parecida, ¿no? Pero el morbo de los medios de comunicación, pues sí que lo han tratado de difundir de esta manera. Ahora, sí es cierto que al Dios que ellos adoran, quizá pueda ser un poco confuso con las creencias católicas y musulmanas también, porque seguían una línea muy parecida que ha llegado a nosotros, ¿no? En su cosmogonía, Dios, o el creador de la tierra, el que creó a la tierra y al hombre, tal y como lo conocemos, este Dios dispuso de 7 ángeles aquí en la tierra. Es decir, puso aquí a 7 ángeles como custodios, digamos. Uno de ellos es Melectaus, que era además el más importante de todos. Bien, se le representa con la forma del pavo real. Luego, símbolo el pavo real de que era algo negativo porque tiene que ver con Lucifer o tiene que ver con otros dioses, pero en realidad que no eran oscuros, porque tiene que ver con Indra, por ejemplo, con Shiva y con otros tantos. Pero volvemos a lo de siempre, a la ignorancia con respecto a lo que realmente son los símbolos. Hay muy poca cultura, en realidad histórica, me refiero, de lo que representan los símbolos cuando en origen se crearon, no lo que ahora le queremos decir al símbolo que queremos creer, por eso, creencias posteriores ligadas al miedo y a truculentas interpretaciones de ignorantes.
posteriores. Me voy a la Edad Media, me voy a la Iglesia, me voy al momento actual también, me voy a otros tiempos. Pero no, vayámonos al origen. El pavo real, en realidad, es un animal ligado a la divinidad, porque cuando extiende su cola, con todas esas plumas maravillosas, representa el universo. Es que no sabemos lo que es realmente el pavo real, si no vamos a lo que es la interpretación auténtica del pavo real. Entonces, tiene que ver con todos los rayos, todos esos rayos creadores, los 24 famosos rayos creadores de la fuente. Pues eso es lo que representa la cola del pavo real. Bien, bueno, pues el símbolo de Melek Taus es el pavo real, como digo, ¿no? Al igual que el de otros dioses. Entonces, ¿qué pasó? Que Melek Taus se rebeló contra el orden divino porque decía que no se iba a postrar ante Adán y, por tanto, ante la raza humana. Así, de esta manera, refutaba la orden de Dios, ¿no? Porque le decía que solamente se postraría al Creador, nunca al hombre. Bien, los yesidíes encuentran que por esto, por no quererse postrar al hombre, Melek Taus, para ellos era como la representación del mismo Dios. Tampoco le veo tanto problema, ciertamente. Que un ángel se postre a un humano es como absurdo. Bien, pues entonces, por este motivo, claro, al ver que Dios que se revelaba a lo que le decía, ¿no? Que se tenía que postrar al hombre, Adán, fue castigado. Y entonces fue castigado, dicen, durante 7000 años al infierno, donde sus llantos consiguieron apagar los fuegos del Averno. Tras ese tiempo, fue aceptado como uno de los ángeles o príncipes celestiales que vagan demiurgamente por la tierra, como demiurgo, es decir, como seres creadores. El cristianismo, por esta leyenda, es por lo que relaciona a Melek Taus con el ángel caído o con Lucifer. Tendría cierta similitud, pero claro, fijaros que en esta leyenda dice que después de que ese castigo se le fuera dado a Melek Taus, fue ascendido como uno de los primeros, o sea, los príncipes celestiales. Por lo tanto, no estará ya caído. Pero en fin. No sé si sabéis también que hay otra leyenda de que a Gabriel también se le castigó. Sí, porque también en vez de obedecer al Dios en el mismo instante en que el Dios le dijo que lo hiciera, el Dios de la época, que no es el creador, como ya sabemos, pues entonces le castigó, le quitó de su puesto y puso a otro. Lo podéis encontrar en los libros. También Gabriel fue castigado. Por este motivo es por lo que durante un tiempo también a Gabriel se le relacionó con algún tipo de entidad relacionada con lo oscuro, con la muerte, etc. Pero tampoco se ha llegado a nosotros, llega lo que quiere llegar, ¿no? Bueno. Bien, entonces, los orígenes de esta religión, de los yesidíes, ¿no? Aparte de ser un poco difusa, pues se enfrenta un poco a ciertos puntos, ¿no? A los historiadores. No terminan de encajarlos bien, pues porque no los terminan de encajar. El mismo nombre de yesidí, pues no se comienza a usar hasta el siglo VII, cuando un califa omeya, que se llamaba Yadid, reaviva lo que es la fuerza, ¿no? Y la llama de este pueblo. Y de ahí es de donde quizá de Yadid deriva lo de yesidí. Como digo, en esta línea de los yesidí hay mucho de zoroastrismo, una mezcla de zoroastrismo, también de mitraísmo, catolicismo, musulmán. Es decir, no es algo específico que se puede decir, esto tiene. Si lo vamos estudiando vemos que tiene un poco de aquí, un poco de allá. Es como un compendio, ¿no? Bueno. Por ejemplo, del Islam, ellos han cogido los 5 rezos obligatorios diarios. Ellos hacen sus rezos, todos los 5 rezos diarios. Pero estos rezos solamente se pueden hacer en presencia de yesidíes.
así como las plegarias al amanecer, que las hacen en dirección al sol o al mediodía, pero tiene que ser solo en presencia de yesidíes, no como los musulmanes, que bueno, pues ellos hacen sus rezos y no hay problema. Aquí no, es todo secreto. Por eso digo que este es el punto que ha bueno, pues ido en contra de ellos, ¿no? El que no cuentan, que es lo que realmente hacen, ¿no? Pero sí es cierto que algo a determinadas personas que han hablado con ellos, que es por lo que hemos podido saber estas cosas, pues están ahí, ¿no? Contándonos su experiencia, ¿no? Bien. Entonces, como digo, ellos miran, igual que los musulmanes miran a la Meca, ellos miran a Lalis, esta ciudad cerca de Mosul. Para ellos es su ciudad sagrada. Bueno. Por ejemplo, Sheikh Adi ibn Musafir, que fue un sufí libanés. Los sufíes es la línea más mística de los musulmanes, del islamismo, que nació en el siglo XI, ha sido considerado un profeta y una encarnación del mismo Melek Taus, y es el que redactó algunos de los libros sagrados de los yesidíes. ¿Vale? Sheikh Adi ibn Musafir. Él se considera eso como este sufí libanés, como reencarnación de Melek Taus, y fue el que escribió parte de los textos, que luego para los yesidíes ha sido como su Biblia, para los católicos, ¿no? Ellos cuentan cómo la Lis no es más que uno de los 7 puntos esparcidos por toda la geografía mundial en los que se concentra el mal de la humanidad y que solo algunos de los yesidíes más notables conocen. De manera que por eso estos lugares han de ser protegidos por determinadas torres y grupos que tienen la fuerza de poder contrarrestar esta energía oscura. No es para utilizarla para hacer daño, es para contenerla y que no haga daño, que no es lo mismo. Ahora, a excepción de la Lis, que como digo su ciudad más sagrada, el resto de los lugares son usados para rituales secretos más de tipo esotérico. La Lis es más religioso, místico, mientras que los otros lugares sí que pueden ser utilizados o han sido utilizados por determinados grupos para hacer rituales de tipo esotérico, ¿no? Y así pues estaría eso, Níger, la zona de los Urales y de Siberia, Irak, otras zonas, Siria, Sudán, Kurdistán, todo lo que os he comentado, ¿vale? En Kurdistán es donde están los kurdos, que es también otro grupo afín a los yesidíes, porque se considera que tenían prácticamente el mismo origen. Bueno, estos enclaves no están, como habéis visto, al libitum, elegidos, ¿no? Sino que representan la proyección de esta osa mayor sobre la superficie terrestre. De acuerdo con los libros sagrados, como caigan o cuando caigan estas 7 torres, será el fin del mundo. No de la Tierra, dicen del universo, en realidad. Ahora sería nuestro propio universo, claro, no todo, nuestro propio universo. Porque los yesidíes también dicen que hay más de un universo. Así que conocimiento tienen bastante. Lo que pasa es que no quieren que sea conocido. De hecho, se casan entre ellos y no se mezclan. O sea, es muy sectario, es cierto. Pero he creído importante el contaros esto porque, claro, son lugares que hay que conocer también, ¿no? Y estas curiosidades pues están ahí para que se sigan investigando sobre ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí os he dejado estos lugares extraños en nuestro planeta, que en realidad es solamente la zona de África, Europa y Asia, no pilla para nada América. Entonces, bueno, pues ahí estaría esta estrella, esta osa mayor, que en algunas tradiciones viene de que hubo pueblos que vinieron de allí, razas que vinieron de allí, no negativas, para nada. Y en otras, sin embargo, bueno, pues está un poco dudosa
la interpretación que se le puede dar, ¿no? Bueno, pues aquí os dejo con esta información. Espero que os guste y os emplazo al próximo videoprograma. Os mando un abrazo.